Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer otra salida de playa. Estamos en verano, es lo que toca ahora. Mira, esta además es súper fácil de hacer y bueno, te la haces en nada, ¿eh? En un par de días la tienes. Queda muy chula, muy vistosita. Y está trabajada de nuevo con el New Cancún en color blanco. Un gancho del número 3 en esta ocasión. Y vamos a hacer unos cuadraditos, que son como unas flores, como veis. En total, pues son 11 en total, ¿vale? La posición, ya lo indico, después lo vuelvo a indicar, pero ahora que está abierto, porque con el que me falta que hacer, yo tengo 10 grannies hechos, con el que me falta que hacer yo ya cierro la pieza, entonces quiero que la veáis abierta. Mira, esto es el escote, ¿vale? Tú haces 3, pero de esta forma, dejándote uno aquí sin unir, ¿vale? Unes a los dos de arriba, más uno más. Y ya tienes aquí el escote. Y de nuevo, 3, pero ya en paralelo a estos 3 que habías montado. Por último, uno aquí en el último de arriba. Una vez que lo tienes así, me falta uno por poner, que es el que va aquí. Mira, estos dos van aquí así. Y este uno que me falta por poner va a unirme aquí con estas esquinitas y voy a cerrar ya aquí mi top. Es que va unido aquí en realidad, vale, que me he equivocado, perdona. Va en esta esquinita, vale, aquí va una esquina que está unida, la siguiente, una esquina que está unida, la siguiente. Entonces yo estas dos esquinas van a acabar unidas a la tercera de esta pieza que me falta aquí. Y ya estaría cerrado en redondito para mi cuerpo, ¿vale? Quedar en esquina. Después, cuando ya lo tenemos cerradito, le vamos a poner, lo vamos a alargar con una puntadita aquí hacia abajo, le pondremos flequito y el tirantito para atar, nada más, ¿vale? El granny está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas nada más. Así que voy a hacer un granny completo para que sepáis cómo empezar el primero, que hay que terminarlo entero. Y después ya a partir del segundo tú vas uniendo aquí, estas dos, a una esquina, todo recto a la siguiente esquina. El siguiente igual. Los 3 siguientes pues ya une ese primero aquí arriba. El segundo lo tienes que unir al que habías montado aquí más al de arriba. Y el tercero al de arriba nada más. Lo siguiente, una aquí. Este una aquí y aquí. Y este una aquí y aquí. Y el último que es solo una aquí. ¿Vale? Aquí tenemos 10 piezas montadas. Voy a hacer la que me falta, la número 11. Voy a empezar haciendo un anillo mágico. Ha sacado ahí una cadenita. Y voy a subir 2 más para tener un punto alto. Dentro del anillo, 23 puntos más. Tengo que tener en total 24. Ya tengo 2, 3, 4, así hasta 24, 5, tengo los 24 puntos y ahora vamos a cerrar con deslizado en la tercera cadena. Vamos a cerrar un poquito antes aquí. Busca tu tercera cadena y desliza. Vuelve a cerrar bien el anillito. Siguiente vuelta, la vuelta número 2. 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto alto. En el siguiente hago otro. Tengo 2. Y ahora vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente punto no te saltas puntos. Trabajas en todos los puntos. Trabaja los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Separa con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trabaja los 3 siguientes en punto alto. 1, 2 y 3. Separa con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trabaja los 3 siguientes. 1,
2 y 3. Separa con 5 de nuevo, trabaja los 3 siguientes, así toda la vuelta. Cuando llegas al final te tiene que quedar un punto aquí, que es el que me falta de los 3 que tengo que tener. He separado con las 5 cadenas y trabajo ese último punto. Y ya tengo aquí cerrando con punto deslizado en la tercera cadena mi grupito de 3 y te quedas en el centro. Tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos de 3 y 8 espacios de 5 cadenas. Y aquí vamos a hacer la siguiente vuelta, la número 3, haciendo una cadenita y en este punto central un punto bajo. Coge hebra en el espacio, vas a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Separa con 2 cadenas. En el mismo espacio, de nuevo otros 4 puntos altos. 2, 3, 4. Haces un punto bajo en el punto central de los 3 puntos. Punto bajo. Y toda la vuelta la vas a hacer así. Ahora de nuevo comienza haciendo 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 2 cadenas, 4. 1, 2, 3, 4, en el punto central un punto bajo. De nuevo vuelvo a hacer 4, 2 cadenas, 4 puntos bajos. Toda la vuelta. Hemos completado la vuelta con esos 4 últimos puntos y te vas al punto bajo con el que empezaste. Ahí, deslizado. Tenemos 3 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Sube con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y haces un punto alto en el mismo sitio. Aquí tienes una V. Bueno, en realidad vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a hacer la V con una cadenita de separación. 4 cadenas. Y así tienes un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto bajo en la esquinita de la flor, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto alto en el punto bajo siguiente. Y ahora vas a alternar 5 cadenas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo sobre la esquinita. Y aquí habías empezado con V, punto bajo. Punto alto, punto bajo. Ahora sería V. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto bajo una V. Un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Vale? Ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en la esquinita. Uno, 2, 3, 4, 5. Pues si habías hecho en el punto bajo anterior una V, en el siguiente haces un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Como habías hecho un punto alto en el punto bajo anterior, ahora haces una V. ¿Vale? Y así toda la vuelta. Uno, 2, 3, 4, 5, punto bajo.
5, de nuevo 5 cadenas, y como había hecho aquí una V, aquí un punto alto, y así vas haciendo toda la vuelta. Cuando llegas al final, terminas con las 5 cadenitas, y aquí la tercera cadena de esa primera V que hicimos, deslizamos y cerramos la vuelta. Y ahora vamos a hacer la última vuelta, la número 5. Te vas a deslizar al espacio de la V con un deslizado. Sube 1, 2, 3 cadenas y un punto alto, y tendrías 2 puntos altos. Ahora haces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en el mismo espacio de la V vuelves a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Te vas a encontrar a lo largo de la pieza que vas a tener 4 esquinas y 4 partes donde están los puntos altos, que no le vamos a hacer caso porque esa parte se va a trabajar igual siempre con las 5 cadenas que vamos a hacer ahora. Aquí tienes otra esquina, aquí tienes otra y aquí tienes otra. Tienes un total de 4. Ya he hecho una, la primera, y ahora hasta llegar a la otra vamos con cadenas, separando con 5. 1, 2, 3, 4, 5, y ya desde este primer espacio hago un punto bajo. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, punto bajo. Y ya tienes aquí la V. Llega a ella con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la V vamos a hacer una esquina. Son 2 puntos altos, 5 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan estos 2 puntos. 1 y 2. Y ya tengo otra esquina hecha. Entre esquina y esquina tengo 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de 5 cadenas. Ahora tengo que ir hasta la otra esquina igual. Hasta aquí. Con los 5 espacios de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el primer espacio, punto bajo. Punto bajo, ya tengo 2 hechos. Ya tengo el tercero. El cuarto. Y el quinto, que ya tengo que entrar para hacer la esquinita. 2 puntos altos, 5 cadenas. Y 2 puntos altos. De nuevo las 5 y te vas a la otra esquina y haces la esquina, ¿vale? Todo el tiempo. Lo completa, ya has hecho tus 5 cadenas y aquí cierras con puntos deslizados. Y puedes cortar la hebra porque es tu primer cuadradito y ya lo has terminado. Se queda como un cuadradito. Ahora cuando empecemos a unirlo se van quedando así estiraditos. Bueno, pues una vez que tienes el primero, haces un segundo y lo unes por un ladito. O sea que completas casi todas las esquinas menos las 2 últimas. Para completar 2 esquinas, por ejemplo, porque ya en las 2 últimas vas a tener que unir. Mira, vas a unir en la esquina 1, 2, 3, 4 y 5 veces y en la esquina. Así que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 uniones. Cuando tienes que unir a otro, pues has unido aquí, este te ha enlazado con la esquina y continúas por aquí. Bueno, yo voy a colocar este que sería mi último granny, uniéndolo, pues al final lo voy a tener que unir a un lado y a otro, aquí, a dos, más una esquina central. Pero bueno, te indico cómo unes a uno, ¿vale? Y ya sabes cómo unir cuando tengas que unir 1 o 2 veces. Vamos a unir a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces, ¿vale? Voy a unir ahí. Pues cuando ya hayas hecho tu segundo granny que vas a empezar a unir, trabaja la esquina, la parte recta con las cadenas y media esquina. Y ahora terminaremos la otra media cuando hayamos unido.
aquí has hecho tus 2 puntos altos, 2 cadenitas. Te vas a la esquina a la que quieres unir, haces un punto bajo, 2 cadenas y coges la lazada y terminas la esquina con los 2 puntos que te faltan. 1 y 2. Ahora haces 2 cadenas, te vas al que estás uniendo al primer espacio, punto bajo, 2 cadenas. Aquí, punto bajo, al primer espacio, 2 cadenas. Te vas al segundo espacio, punto bajo, 2 cadenas. Te vas de este lado al segundo espacio, punto bajo, 2 cadenas. Te vas al siguiente espacio, que es el tercero, 2 cadenas. Te vuelves aquí también al tercero, punto bajo, 2 cadenas. Al cuarto, punto bajo, 2 cadenas. Al cuarto de este lado, punto bajo, 2 cadenas. Al siguiente espacio, 2 cadenas, y aquí tienes que venirte a la esquinita. Haces la mitad de la esquina, 1, 2 puntos, 2 cadenas, y aquí unes a la esquina con un punto bajo, 2 cadenas, completa la esquina. Mira. Ya has unido un lado, tienes la esquina con la esquina, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios unidos, la esquina. Bueno, pues vuelves a hacer otro granny, vuelves a unir aquí. Vas poniendo la posición que te he enseñado al inicio, hazle una captura de pantalla para tenerlo ahí pendiente y montas de esa forma. Yo como lo voy a utilizar para unir a otro, pues ahora voy a deshacer aquí porque esto tiene que ir unido ahora a las 2 esquinas, ahora os digo cómo. Pero si tú estás uniendo, pues tú ya continúas aquí, que ya no tengas que unir porque no es tu último como el mío. Pues lo que tendrías que hacer aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y continuar con el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. ¿Vale? Todo el tiempo llegas a la esquina, haces la esquina, vuelve con las cadenas aquí y aquí cierras con punto deslizado, cortas la hebra y ya habrías terminado el granny. Tienes que terminar el granny, ¿vale? Que aquí me faltaría por hacer hasta aquí a la esquina y hasta aquí. Bueno, pero yo voy a unirlo, como os digo, por 2 partes porque estoy haciendo mi último y tengo que cerrar. Entonces esto lo voy a colocar ahora mismo, pues como, a ver, esto es mi revés porque le tengo que dar la vuelta, claro, porque le tengo que unir a la parte de atrás. Voy a abrir un poquito la cámara. Esta es la parte de mi escote, ¿veis? Me tengo que traer aquí y aquí, porque esto va a ir unido. Voy a unirlo aquí, aquí, toda esta parte también, para cerrarlo. Mira, aquí voy a unirlo. Tengo media esquina, el punto bajo, que claro, el punto bajo ahí es que tiene que ir a estos dos. No sé si hacerlo así o entrar a los dos a la vez. A ver, si yo entro a los dos a la vez, aquí y aquí. Paso y hago un punto bajo. Mejor, vale. 2 cadenas. Voy a completar la esquina. Dos cadenas y voy a seguir uniendo. Ahora ya a 2 cadenas, me vengo acá, 2 cadenas, me voy allá,
2, acá, 2, allá, 2, acá, allá, tengo que hacer media esquina, dos cadenas y unir a la esquina, dos cadenas y terminar la que estoy haciendo. Y ahora tengo que completar un lado que me quedaría hasta llegar aquí. Mira, acabamos de cerrar ya el vestidito por la espalda. ¿Veis que hemos unido esta esquina a estas dos de arriba? Y hemos continuado hacia abajo. Y ahora ya tengo cerrada mi espalda, ¿veis? Mi espalda queda en pico, este es mi escote de delante. Y tengo que continuar, hago 1, 2, 3, 4, 5, voy a continuar un lado que me queda por terminar, nada más. Cinco. Y cierro con punto deslizado en la tercera cadena. A mí me gusta deslizarme en vez de cortar ahí ya directamente, y así queda como más asegurada a la esquina. Y ya cortamos. Cortamos la hebra. Bueno, por ahora esta es mi parte de delante. Mi escote, por donde salen los brazos, el cuerpo que queda en pico, mis costados, que son estos dos que doblan hacia acá, y este último que hemos puesto. Vamos a trabajar ahora para alargar aquí una puntadita. Ya trabajando en redondo, ya lo tenemos cerrado, pues ya trabajamos en redondo, nos va a quedar en piquito. Lo podrías poner recto con la técnica que ya os enseñé en la salida de playa anterior, pero si tú lo quieres en pico, lo dejas tal cual. Así que ahora lo que haremos es añadir la hebra, pues por ejemplo aquí, y empezar a trabajar. En vez de empezar en el costado, vamos a empezar donde corté la hebra, que no la tenía que haber cortado, pero ya está cortada. Y aquí voy a entrar y voy a volverla a añadir, pero tú no la cortes, porque desde ahí vamos a empezar. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 2 puntos dentro del espacio. Tengo 3 puntos en total. Es como media esquina que luego acabaremos. Separa con una cadenita y ahora vas a los espacios y vas a hacer 3 puntos altos en cada uno. Una cadenita de separación, te vas al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación y te vas al siguiente espacio. 1, 2 y 3. Cadenita. Cadena. Cadena. Mira, y aquí está la esquina. Bueno, pues hace en cada una. Aquí haces 1,
cadena y te va al siguiente. Y continúa así, pues aquí como tienes otro granny más antes de llegar a la esquina y ahora te indico, ¿vale? He llegado ya a donde paso ya por, o sea que he terminado la parte de atrás, digamos, y ya voy al delantero, que tengo esos otros dos granny. Hemos hecho dos. Bueno, pues vamos a contar porque aquí siempre hay que trabajar en recto, entonces no podemos ir aumentando, que no podemos ir metiendo más. En la esquina estamos metiendo más, vamos a ir siempre aumentando. Entonces es como que luego tenemos que restar aquí. En esta primera vuelta no lo vamos a hacer, pero en la siguiente te vas a dar cuenta cómo. Yo voy a contar que desde la esquina tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 grupitos de 3. Entonces debo de tener otros 14 hasta la esquina del delantero. Hago una cadena y empiezo desde la siguiente esquina que me encuentro y ya hago ahí mi primer grupo de los 14. Y siempre voy a tener que tener 14 en todas las vueltas que dé. Separo, te vas al siguiente espacio, ¿vale? Ya tengo un grupo, ahora tengo ya dos. Cadena y voy. Bueno, pues vuelvo a tener desde aquí, desde el costado, desde la esquina, otros 14. Ya estoy en el delantero. Estoy en la esquina, pues tengo que hacer 1, 2, 3 y empezar a hacer mi primer grupo de los 14 aquí mismo en la misma esquina donde he trabajado esos últimos 3. Cada vez que lleguemos a las esquinas, que son dos esquinas, tenemos una en delantero y otra en espalda, pues tenemos que hacer el aumento este. 3.3 cadenas, 3 puntos. Y ya seguir con el patrón. Una cadenita, sigo con el patrón. 3 puntos, una cadena, 3 puntos, una cadena. Bueno, pues una cadena, pues te va a quedar de nuevo. Como son dos granny, pues son 14 grupitos. Y luego otros 2 granny hasta llegar donde empezamos, pues otra vez 14 grupitos. De nuevo estoy donde empecé y aquí cerramos la vuelta. He hecho dentro de la esquinita mis 3 puntos que me faltaban. Aquí hago una cadenita, cojo hebra y saco una y 2 veces más para tener como un punto alto que he hecho ahí y quedarme en el centro de la esquina. Y empezaríamos de nuevo otra esquina. Bueno, pues te queda, ese es el delantero, y o sea, esta es la espalda y este sería el delantero. Te va a quedar desde la esquina, pasando por todo hasta la esquina, 28 grupitos. Y desde esta esquina, en este lado hasta la otra esquina, 28 grupitos. Porque tienes 14 y 14. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar de nuevo, ¿vale? Aquí, haciendo mis primeros 3 puntos y luego ya cadena y en los espacios voy metiendo. Entonces, mira, vamos a contar. Porque me tendría que quedar lo mismo. Por eso te digo que cuentes de 14 en 14, porque aquí en mitad vas a tener que hacer una disminución, si no te vas a ir aumentando. El de la esquina sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tengo 14. Este no lo trabajo y te vas directamente a este. Y de nuevo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en la esquina. ¿Veis? Vuelvo a hacer mis 3 cadenas y vuelvo a empezar hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El del centro no lo trabajo, me voy directamente al otro. Y vuelvo a hacer que vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 con el de la esquina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si trabajamos en el centro, vamos a ir aumentando aquí. Y no queremos tener siempre la misma medida. ¿Que tú quieres dar porque necesitas más ancho ahí una vueltecita con el aumento? Vale, pero después continúa recto. Así que ya todo el tiempo trabajando así. Todo el tiempo trabajando así. Haciendo los aumentos en las esquinas y como la disminución, digamos, en los costados. Voy hacia el costado. Desde aquí subo con 3 para tener mi primer punto. Tengo que trabajar 2 más dentro.
cadena de separación y me voy a los espacios, 3 puntos en los espacios. Cadena. Si tú ves que te vas a liar, puedes ir poniendo marcadores para saber dónde te quedas, dónde puedes seguir. De un par de marcadores y mira, antes de empezar la vuelta, ya he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo aquí hago mi último grupo. Donde pongo el marcador no lo voy a trabajar. Ahí sé que no tengo que entrar. Desde aquí ya me voy directamente al otro. Y del otro lado hacen lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En el 15, que es tu centro de los costados, no lo vas a trabajar. Vas a empezar el siguiente. ¿Vale? Así ya no te lías. Tú ya siempre con tus marcadores ahí puestos. Y la siguiente vuelta lo vas cambiando de sitio, lo vas poniendo donde corresponde. Sabes que siempre tienes que tener 14 grupos. Así que en el 15, ¿dónde lo pones? Y es el que no trabaja. Bueno, voy a llegar hasta ahí. Mira, ya estoy. El siguiente ya sería donde tengo el marcador, el que os digo que no tienes que trabajar. Aquí no haces ni cadena de separación. Directamente te vas al siguiente y haces los 3 puntos. ¿Vale? Y ya sigues con la cadena de separación y trabajando el resto de los espacios hasta llegar a la esquina donde harás el aumento y continuarás de nuevo hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues tú ya directamente sabes dónde tienes que hacer, lo que te saltas esto, ¿vale? En el mismo sitio donde está el marcador, donde no tienes cadena, eso te lo saltas ya tu último espacio y tu siguiente espacio. Donde tienes que seguir trabajando, que quieres cambiar el marcador, a mí no me haría falta, pero si tú te lías un poco, pues ya sabes que aquí es donde no trabajas. Además, ya como no tienes espacio, sabes que no tienes que trabajar, ahí no tienes espacio de cadena. Sigues trabajando, que ya lo que te vas a encontrar a continuación es donde haces el aumento porque es la esquina. Todos los espacios en la esquina, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y sigue trabajando de nuevo hacia donde tienes que hacer la disminución, que sabes que no tienes que trabajar en ese espacio, que trabajas en este y sin cadena ni nada te vas al otro. Mira, hemos tejido así 6 vueltas, a un lado y a otro. Aquí estáis viendo más porque, bueno, me he dejado este lado ya hecho, con lo que vamos a hacer ahora en el otro para enseñaros cómo. ¿Qué he hecho? Mira, si hacemos 6 vueltas, el largo lo tenemos. Yo tengo el largo que quiero. Si tú lo quieres más largo, puedes hacer algunas vueltas más. Entonces yo tengo ya el largo que necesito, que me gusta, y yo ya paro de crecer del largo. Ahora voy a hacer 3 vueltas sin crecer del largo. ¿Vale? Que serían estas 3. Estas 3 que veis aquí, es como que se quedan aquí más rectitas. No queda el pico tan pronunciado. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí. ¿Vale? Y bueno, eso es haciendo la disminución al principio y al final. Empezamos en una esquina y terminamos en la otra y nos volvemos del revés y luego otra vez del derecho porque son 3 vueltas. ¿Qué conseguimos con eso? Que bueno, vamos a tener al final aquí 9 de ancho, de largo vamos a seguir teniendo 6, pero de ancho vamos a tener 9 y aquí me faltan esas 3 para tener otra vez 9. Y consigo tapar un poquito más del lado, para que no se vea tanto el culete, ¿vale? No me gusta con el pico tan pronunciado, además se queda muy abierto. La imagen del que yo me he sacado la inspiración para este vestido viene con el pico de las 6 vueltas nada más y ya el fleco directamente. Si quieres lo puedes hacer así. Yo he querido ponerlo un poquito más recatado, ¿vale? Un poquito más cerradito de aquí de al lado, ya como tú veas. Si yo siguiera haciendo disminuciones desde la esquina hasta la otra esquina y luego volver todo el tiempo, acabaría cerrando aquí y me quedaría toda esta parte recta. O sea, te quedaría el vestido en vez de en pico recto. Si lo quieres hacer recto, simplemente continúa tejiendo toda la vuelta hasta quedarte sin punto, hasta llegar aquí al centro y quedarte sin punto. Entonces ahora vamos a trabajar el otro lado. Me vuelvo otra vez a añadir yo aquí el hilo a la esquina,
y voy trabajando. Mi disminución del costado lo tengo que seguir haciendo, y de nuevo la disminución cuando llegue al final, y me volveré del revés y haré lo mismo por 3 veces. Repito, si tú quieres hacerlo recto, continúa todas las veces hasta acabar aquí en el centro ya sin punto, y ya quedaría toda esta parte recta. Así que añado mi hebra. Mi hebra está, mirad, aquí, porque esto lo he crecido, ¿eh? No es aquí, que parece todo esquina y no lo es. Aquí. Venga, voy a añadir la hebra aquí con un nudito que he hecho de inicio. O puedes atar la hebra como tú quieras, y vamos a subir 3 cadenas. Bueno, yo porque estoy haciendo el otro lado, ya he hecho uno. Si estás haciendo el primero, tú cuando llegas, trabajas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas y ya has querido parar, no cortas la hebra. Haces simplemente 3 cadenas y continúas trabajando aquí ya en un redondo, aquí es de una esquina a esquina, y de la esquina volvemos. Vale, bueno, pues con las 3 cadenas me voy al siguiente hueco. Yo no tengo que hacer ya esquinas porque ya no estoy creciendo de largo. Y sigo con el patrón haciendo los 3 puntos altos de la cadena de separación, los 3 puntos altos de la cadena de separación. Hacemos la disminución cuando llegamos al costado, todo igual, hasta llegar a la otra esquina, que es donde tengo que terminar con la disminución. Si aquí he hecho 3 cadenas y he saltado al espacio, al llegar al final es cuando llegue al último espacio, termino con un punto alto alargado sobre la esquina. Lo vamos a ver igualmente. Ahora os indico cómo hacerlo. Vale, voy a seguir con el patrón. Esta es la primera de las 3 que tengo que hacer. Voy a seguir. Cuando llegue aquí, me tengo que acordar que este es el último bloquecito que hago. Sin cadena de separación me salto a este. Saltamos esto para hacer esa disminución. He llegado a la zona donde hago la disminución. Recordad, aquí en el costado. Lo sé porque no tengo cadena de separación entre bloque y bloque. Aquí tampoco la hago. Y salto. Y sigo con los 3 puntos y la cadena de separación hasta llegar a la esquina. Hasta llegar al final, desde donde luego nos volveremos. Porque ya no hacemos esquina. Bueno, pues aquí ya he llegado al otro extremo, a la otra esquina. Al lado del delantero. Lo sé porque mirad, tengo esta U de principio y aquí hemos ido subiendo. Este es mi último espacio. Bueno, pues tienen del espacio anterior hecho ya el bloquecito de 3, no haces cadena de separación, te vas dentro de la esquina y haces un punto alto alargado. Y para empezar la vuelta número 2, subes con 3 cadenas y te giras ahora del revés hacia la otra esquina trabajando igual. Te tienes que saltar al siguiente espacio y empezar ahí a hacer los bloques de 3. Cadena. Cuando llegues al centro que hay en el costado donde hace la disminución y continúa hasta la otra esquina. Cuando llegues a la otra esquina, que ya no vas a llegar porque ya te vas a encontrar que de la esquina has avanzado con 3 cadenas, pues la tercera cadena es donde enganchas con un punto alto alargado. Hemos llegado ya a la otra esquina. Te encuentras con 3 cadenitas aquí. No te confundas, te pienses que es el anterior. Ya avanzamos desde ahí hacia acá con 3 cadenas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues cuando tú ya hayas hecho tu último espacio de una cadena, lo siguiente, si ya son 3, es que ya tienes que cerrar ahí. En la tercera cadena con un punto alto alargado. Y como quiero hacer otra vuelta más, pues vuelvo a subir con 3 cadenas, a girar de nuevo, vuelvo a estar del derecho y hago mi última vuelta. Avanzo hasta el primer espacio y empiezo ahí a hacer mi primer grupo de 3, cadena, segundo grupo de 3, todo el tiempo. Cuando llega a esta zona que no tengo cadena, ya sé que de aquí salto aquí sin cadena, continúo hasta donde tengo, bueno, mi último espacio de una cadena es aquí. Y aquí ya tengo 3, pues aquí es mi último punto, que es un punto alto alargado. He llegado al final y ya tengo aquí las 3 cadenas, me voy a la tercera, hago un punto alto alargado, 2 cadenitas más y cierro. Voy a cortar porque yo decido que lo quiero así,
si tú quieres seguir haciendo más disminuciones, vas cerrando esta parte más, todo lo que tú quieras. Voy a ampliar para que veáis mejor. Y nos queda de esta forma. 1, 2, 3 espacios a un lado, 1, 2, 3 espacios a otro. Y como veis, da el efecto de que va quedando recto. Por eso te digo que si tú siguieras, conseguirías ponerlo completamente recto. A más vueltas de, más te vas yendo hacia acá. Bueno, yo ya lo voy a dejar así. Y ahora lo que haremos es en la parte de la espalda, por todo, desde aquí vamos a salir, pero bueno, ya por todo, vamos a dar una vuelta con una puntadita, pasando por el escote y volviendo a llegar aquí. Y después ponemos los tirantes y los flecos. Bueno, pues venga, aquí mismo vamos a añadir el hilo, que estamos en el centro. Pues añades el hilo, haces ahí mismo en el centro un punto bajo y te vas al primer espacio, haces un punto bajo de nuevo, un medio punto, un punto alto, un medio punto, un punto bajo. Todo eso ahí en el mismo sitio. En el siguiente espacio vas a hacer un punto bajo. Al siguiente, punto bajo, medio punto, punto alto, medio punto, punto bajo. Siguiente espacio, un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer por todo el contorno, todo, la espalda, el costado, luego vamos a pasar por los delanteros, por el escote, por todo, hasta volver al sitio desde el que hemos salido. Siguiente espacio, punto bajo, medio punto, punto alto, medio punto, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. ¿Vale? Nos van quedando con unas conchitas y esto es lo que vamos a hacer por todo. Mira, aquí cuando lleguéis que tengo una esquina y una esquina, no lo voy a contar, eso no lo voy a saltar, ¿eh? Si no me va a quedar, yo lo quiero adaptar un poquito. Voy a entrar dentro, en el centro, y de ahí me voy a saltar al espacio grande. ¿Vale? Entonces, yo ya he hecho en el anterior el punto bajo, pues ahí hago la concha, el punto bajo, el medio punto, el punto alto, el medio punto y el punto bajo. Y te salta de nuevo la esquina y te va al espacio grande para hacer el punto bajo. Y ya continúa, ¿vale? Vamos a hacer ahí así para que nos vaya adaptando, que no se nos quede tan abierta la espalda. Bueno, pues cuando vuelves a llegar aquí, cierras con punto deslizado en el punto bajo que hiciste al principio. Y te queda así. ¿Vale? Y ahora vamos a sacar de aquí las dos cadenitas para atarnos. Puedes hacer cadena o una puntada, que la verdad que se avanza más. Tú puedes hacer una serie de cadenas, las que necesites, y luego volver con punto deslizado, o la otra opción que sería esta. A ver cuál queda mejor. Podemos probar y a ver cuál. Si esta queda mejor, te recomiendo esta porque es más rápida. Aquí en el centro, en el punto alto, engancho, subo 1, 2, 3, vamos a ponerlo más cómoda. Y bueno, 3. Cojo la lazada, vuelvo a entrar donde el punto alto y hago un punto alto. Y sube 1, 2, 3, lazada, atraviesas ahí y haces un punto alto. 1, 2, 3, atraviesa aquí la base y haces un punto alto. Y así es como lo voy a hacer yo, porque la verdad que vamos a tardar menos y te va a quedar un cordoncito más gordito. Voy a ver lo que yo necesito y te digo. He completado 35 ojitos. Bueno, pues el otro tirante, en vez de empezar desde ahí
y hacer lo mismo para que no te quede la ondita para acá. Queda más bonita si queda hacia allá, ya que en este lado queda hacia allá, pues que quede igual, ¿no? Que quede hacia el otro lado. Pues lo que he hecho es hacer 34 ojitos y ahora el 35 lo hago uniéndolo. Voy a girar aquí. A ver. Así. Y ahora lo uno. Entonces tu último ojito, el 35. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí con punto deslizado, en ese punto alto desde el que íbamos a salir, deslizo, no hace falta que hagas cadena, coges hebra y ya completa aquí, vale. Ya hacemos 2 cadenitas y cortamos la hebra y veréis. Bueno, aquí si lo ponemos derechito, te queda las curvitas hacia afuera y aquí igual hacia afuera. Ahora rematamos hebra y con esto es con lo que nos atamos al cuello. Falta poner los flequitos. Vamos a coger una base con un tamaño que nos guste para el fleco. También eso lo puedes hacer tú a tu gusto, depende de lo largo que quieras el flequito, ¿vale? Cógete una base, no sé, te sirve un cartón, una libretita. Voy a ver con qué lo hago yo. Yo el fleco lo estoy haciendo 21 centímetros y medio. Mide el cartoncito que estoy utilizando. Y bueno, ya los tengo casi todos puestos. Yo no lo he cargado mucho de fleco. Me he ido saltando un espacio. Uno sí, otro no. Con 3 vueltas de fleco. Aquí va 1, 2, 3. Y voy a aquí saltar uno y en el siguiente. Lo pasamos, cortamos para que se quede abierto porque se quedan cerrados. Ahí voy a cortar en recto y ya está. Bueno, pues si tú le quieres poner en todos los espacios, yo lo voy a dejar así. Le puedes planchar los flequitos con la plancha del pelo, mismo sirve, ¿eh? O un poquito de vapor, o dejarlos así rizaditos. Yo voy a dejar en principio así rizaditos y voy a rematar la hebra, que eso es muy importante, eso lo tenemos que hacer sí o sí, de los anillos mágicos, asegurarlo y rematar la hebra bien, ¿eh? Porque se nos va por ahí y ¿para qué queremos más? Yo lo que hago es abrir el mechoncillo Vale, pues ahora vamos a pasar una de las 2 hebras, que como lo hemos abierto en 2 hebras, pues pasarla por uno de los puntos y ya anudamos unos cuantos nudos. Cuatro, vale, ya se me ha cortado ahí la que era más finita y ahora corto la otra. Si no quieres que se te vea aquí el nudo, es que al tirar tan fuerte se me ha roto, pero lo que hago antes de cortarlo es esconder ese nudito. No me va a dar la posibilidad porque ya lo he cortado. Pero bueno, antes de cortarlo, si haces así, lo escondes dentro. Y ya no se te ve el nudito, es que no voy a poder. A ver. Bueno, más o menos. En cada uno de los... ¿Veis? Aquí todas las hebritas hay que rematarlas. Y el resto de hebras que te queden.
que por ejemplo yo aquí de haber añadido esto tengo hebrita, bueno pues la remato, pero ya estaría terminado. Muy bonito queda, súper bonito. He cortado un poco ahí al final, os he dejado ahí a media, pero porque os quería decir que al final el fleco se lo he hecho así con nudito, ¿vale? Tal cual lo habíamos puesto, que de hecho no he terminado aquí, por ejemplo, mirad. Tal cual lo estábamos poniendo, que te saltas uno y un espacio y pones en el otro, pero lo que hago es que me cojo 3 hebritas de un fleco y 3 hebritas de otro y voy haciendo nudos, ¿vale? A ver, me queda por aquí, por ejemplo. Mira, este es el último nudo que he hecho. Bueno, pues me quedan aquí 3 hebritas y cojo 3 del otro lado y voy haciendo los nudos. Es como que no, bueno, esta terminación de fleco te cunde como más. Si no se quedaba como muy vacío y no quería meter más fleco, así que esto es una forma de que parezca que el fleco es más espeso, porque estamos uniendo aquí 3 y 3, 6, ¿vale? Con el nudito este. Simplemente esto, vamos cogiendo 3 del otro lado. Haces el nudito. ¿Vale? Aquí ya me queda muy poquito. Ahora lo terminaré. Y otra cosa que os quería decir es que he hecho otro en este color tan bonito, en morado, súper mono en este color. ¿Veis? Y le he puesto ya los flecos. Ya lo tengo listo. Se hace muy rápido, ¿eh? Día y medio he tardado yo en hacer este otro. Así que mira, en este color también muy chulo. Es otro material, ahora te digo cuál. Se me ha quedado como más cerradito y todo, porque este material lo he trabajado con el gancho del 3 igual y todo. Pero bueno, pues se ve que queda un poquito más encogidito. Y es el Pingüín Esmeralda Rivera. Perlé. Gancho número 3. Claro, 3 de gancho. 3 y medio de 2 agujas. Es verdad que es más finito que el algodón que he trabajado aquí. Porque este algodón te recomienda 3 y medio y este te recomienda pues 3 aquí abajo. Así que es como más fino. Un poquitín más fino. Pero lo he trabajado igual con el 3. La medida me la da prácticamente, simplemente queda como un poquito más, a mí me queda como más el cuerpecito y la verdad que queda muy bien. Lo he hecho todo igual, las mismas vueltas, todo. Pero el color no me digáis. Grabarlo en blanco era lo suyo porque lo veías mejor que en morado, por eso he decidido hacerlo en blanco y en morado. En morado porque me gusta y en blanco porque para grabar era mejor. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Anímate a hacerlo en cualquier color, lo puedes hacer en colores si quieres. En muchos colores, de resto que tenga, te va a quedar bonito igualmente. Este material sí es verdad que tiene como más caidito el fleco, queda como más rectito el fleco. Pues bueno, bien también. Espero que te animes a hacerlo y nos vemos muy prontito. Hasta luego.